Me gustaría empezar haciendo una reflexión con una frase de Confucio, que seguramente ustedes ahora conocen, que es más que un filósofo. Para los orientales lo consideran como un ser iluminado, ¿no? Porque y bien que podemos decir que Confucio se lo considera como el primer maestro, ¿no?, de la civilización asiática, oriental, pero lo que tiene el Confucio es esa sabiduría de despertar esas cualidades intrínsecas, por lo que él dice que son virtudes de un ser humano. Y con eso, todo lo que es la parte cognitivo, todo lo que son saberes, son como valor agregado que viene detrás de ese despertar, ¿no? Por eso, el Confucio dice que aprender sin pensar es ceguera, y pensar sin aprender es salvar. Y bueno, acá tomo esta frase porque acá dice aprender, pero yo quisiera abordar desde una perspectiva de enseñar. Pero ¿por qué tomo esta frase de aprender? Porque detrás de ese aprendizaje siempre está, detrás de fondo, el maestro. Dice, aprender sin pensar es ceguera. Pero ¿quién es el que le puede llevar a ese trabajo de la reflexión de pensar? Está en el lugar de docente. Entonces, por eso aprovecho también haciendo una reflexión sobre, recién ya Mercedes claramente, ¿no? Hizo toda una revisión sobre el concepto de buena enseñanza, hablando de epistemológicamente y éticamente, cuando un conocimiento es pertinente, es valioso, es significante ser transmitido, y éticamente si este conocimiento o esta práctica puede generar no solamente a nivel cognitivo o al nivel de saber, sino realmente puede despertar tanto docente como un profesional ético, y ayudar que los sujetos de aprendizaje puedan lograr un aprendizaje significativo. Y también una enseñanza comprensiva, como dice, no me acuerdo bien, pero esto está en el material de Lewin, donde dice que paralelamente, acompañando una práctica de buena enseñanza, tienen que tener una enseñanza comprensiva al mismo momento. Y bueno, voy a tomar su palabra. Esa enseñanza comprensiva es que favorece el desarrollo de reflexión, como recién esta palabra de Confucio decía, ¿no? Un aprendizaje sin pensar es ceguera. Un desarrollo de reflexión, un reconocimiento de analogía, contradicciones, opuesta a la simple memorización y al conocimiento frágil o superficial. Y esto fue, lo que yo en la cátedra de Didáctica General y Currículum he aprendido, ¿no? Cómo desde entrada, siendo un docente, considerar la base de conocimiento que tiene el sujeto, en este caso sería nuestro estudiante, basando esa base, cómo instruirlo, cómo despertar todo ese conocimiento que tiene latente, que no es que viene, como decimos, una tabla rasa para agregarle aún más conocimiento, sino es despertar lo que tiene internamente. Y esto me abrió todo un mundo cuando cursé teoría de aprendizaje y didáctica general, totalmente ahí nos demuestran los profes, ¿no? Las profes, cómo abordan esta materia a través de todos estos marcos teóricos de buena enseñanza y enseñanza para comprensión. Que a su momento uno sale con la expectativa de que en las materias, en la carrera, por ejemplo, yo estoy cursando profesor de lengua y literatura, va a ser así, de esta misma forma, pero muchas veces cuando encontramos en el aula, en realidad no encontramos esas situaciones. Pero quisiera destacar una práctica que agradezco mucho que se puede dar
de una forma muy amplia lo que es el lengua y literatura, lo que es el taller. Porque recién hablamos de proyecto y específicamente en lengua nosotros tenemos ya, bueno, el primer año tenemos el taller de la comprensión y lectura. Y en ese taller puedo visualizar completamente lo que es este marco teórico de buena enseñanza y enseñanza-comprensión. Y este año tenemos un seminario llamado Seminario de Lectura y Escritura. También está muy marcada estos fundamentos, esta práctica. Y bueno, quisiera aprovechar también tomando el apunte, el material de Maite Alvarado, que es un lingüista, docente, escritora de UBA, Universidad de Buenos Aires, que falleció en el año 2000, no me acuerdo, 2002 o 2001 puede ser. Y me parece pertinente tomar lo que ella dijo con respecto al taller para hacer esta reflexión. Porque ella hablaba que el taller es un grupo de personas que se reúnen periódicamente a escribir, a leer lo escrito, comentarlo, criticarlo y eventualmente corregirlo, bajo la conducción de un escritor profesional. En realidad, en unas etapas iniciales en acá Argentina, en la década 70, cuando se dio los talleres de escritura, son siempre dirigidas por lo que dice acá Maite, escritor profesional. No, tiene que ser un escritor muy nombrado, muy reconocido. El taller ya no centra en la figura de un escritor prestigioso, como recién habían dicho, sino coordinado por alguien lo bastante capacitado, ni bien a pesar de que no sea un profesional prestigioso, pero tiene que ser una persona capacitada como para proponer ejercitación motivadora, desmontar los mecanismos de producción de un texto y descubrir en él las más recónditas huellas del intertexto. Y acá voy a tomar unos 3 puntos donde ella dice en lo que nosotros en el taller de escritura vivencié. Cuando dice proponer ejercitaciones motivadoras, el taller ya considera a nosotros como estudiantes no un ser como cero, conocimiento cero, sino ya teniendo una base. Y lo que hace es una ejercitación motivadora, constantemente en búsqueda de motivarnos a escribir, a redactar, a animarse a escribir. Y desmontar los mecanismos de producción de un texto. Acá usa la metáfora de desmontar. Cuando busqué el significado de montar, nos hacemos la imagen de un mecánico desmontando las partes de un vehículo, y esto justamente lo que hace en el taller que nosotros tenemos en lengua y literatura, lo que hace es desmontar, desestructurar o clasificar bien las teorías. Nos da una teoría, pero para que nosotros nos impregnamos, tengamos un marco teórico para después seguir motivando, despertar esa motivación en la escritura. Y porque después dice descubrir esas huellas del intertexto. Acá Maite ella hace una descripción. ¿Por qué dice intertexto? Intertexto porque son conjuntos de textos que cada texto particular convoca. Todos los textos, eso es lo que también sentí, que todos los textos que cada uno de los alumnos logra componer. Yo uso componer como un músico, ¿no? Componemos una obra. Todos estos textos son textos que permiten provocar más texto en otra persona, en otros compañeros. Y dice que no se habla más de creación literaria. ¿Por qué dice que no se habla más de creación? Esto también lo vemos. Porque cuando dice creación se supone de que no hay nada anterior.
Pero en este caso es que nosotros siempre producimos a partir de algún texto. Siempre producimos basando del conocimiento que tenemos o basando de los textos que los otros compañeros han compuesto. Y esto conlleva ecos entre los textos. Por eso le dice que es descubrir las huellas de intertexto, ¿no? Entonces, bueno, el docente está constantemente coordinando, haciendo ese trabajo, ocupando ese puesto de andamiaje, en lugar de ser una clase magistral, ¿no?, de enseñar, sino siempre los alumnos son los que integran o participan en el taller. Y después de todo este taller, lo más valioso es los comentarios que se generan después. Como recién ya dijeron que cuando los profes hacen unos comentarios, hacen unas correcciones, el fenómeno o el resultado es que los alumnos hacen una corrección y todavía no nos animamos a dar ese paso de comentar, de incitar, de despertar más, o sea, inquietudes, sino simplemente hacemos correcciones. Pero bueno, las profes siempre están motivándonos a hacer reflexiones. Y esos comentarios dice, y también lo vivencié en nuestro taller, de que está excluido del juicio de valor. Está excluido del juicio de valor. O sea que, porque todos son inmejorables. Todos los textos son inmejorables. Ningún texto todo texto es particular y es específico, es especial. Por eso dice que todo debe ser no criticado, sino analizado. Entonces en el taller nos permite tener ese espacio de analizar los trabajos, las obras de los otros compañeros, y para hacer un análisis en lugar de una crítica. Bueno, esto es lo que personalmente he podido vivenciar de cómo lo que nosotros aprendemos en didáctica, en el taller literario, en el taller de escritura, nosotros lo podemos visualizar. Lo que, como otra reflexión que me gustaría como implementar o me gustaría sugerir en este taller es justamente sobre cuestiones de matrices. Porque esa matriz también, como decía Paco, es un regalo del cielo. La verdad que fue así porque nos acordamos que cuando cursamos en didáctica, el parcial nos da matriz de la evaluación, en donde ya claramente explicita todos los consignas, decimos, o todos los criterios que el docente evalúa. El docente quiere que los alumnos lo consideren. Entonces, basando en eso, nosotros como preparcial nos podemos quitar toda esa ansiedad. Segundo, podemos enfocar bien en donde nosotros necesitamos, explayar o estudiar. Y no solamente eso, ¿no?, sino es que lo más rico está después. Después de terminar el parcial, cuando nos da el parcial, lo que nos sorprende es que no hay una nota. Todos los chicos que han vivenciado, no hay una nota, no hay una calificación. Porque la calificación es conjunto con los alumnos. Entonces nos permite tener un espacio después de hacer una autoevaluación. Autoevaluamos de acuerdo a lo que tenemos, basando en la matriz que nosotros tenemos y el resultado de parcial que tenemos, y hacemos un cotejo de cómo nos fue. Y basando en eso nosotros autocalificamos. Y después con esa calificación hacemos una evaluación o una realimentación con los docentes. Para mí ese procedimiento es muy importante, y para mí es muy importante también aplicarlo en el taller, porque a través de esa forma, primero, nosotros nos quedamos convencidos de cómo nos califica y cómo los docentes nos califican a nosotros. Y segundo, podemos ver el proceso de inicial hasta el final, ¿no? Cómo fuimos aprendiendo y creciendo.